Listo. El tema de hoy es perspectiva de la economía mexicana y el dólar. Pues estamos viviendo una crisis internacional, pero bueno, nosotros como mexicanos, pues lógicamente estamos más preocupados por la situación como inversionistas dentro de México, también inversionistas internacionales, pero ver qué es lo que está pasando. Para este webinar cuento con el apoyo de AvaTrade y Comunidad Traders, que nos ofrecen este espacio con quienes somos pues, traders certificados ante ellos y que contamos con todo el apoyo para tanto hacer operaciones en la plataforma de AvaTrade y en Comunidad Traders, pues para poder compartir esta información, interactuar con otros traders, tener señales y tener como mucha información respecto a lo que nos interesa a todos. Perfecto. Pues para quienes no me conocen, soy Rafael Ramos, soy director de operaciones y finanzas bursátiles en Visayon Makers, que somos traders autorizados para gestionar portafolios con AvaTrade. Y para mí es un gusto poderles compartir pues, la visión y el tema del día de hoy. Comencemos. Pues miren, aquí estamos viendo el efecto del COVID en las monedas. Primero que vamos a ver es en México, o sea, es importante que para analizar el peso mexicano podamos hacer un comparativo también contra sus pares. Normalmente esta comparación, pues a veces las estamos haciendo contra, contra monedas europeas, contra monedas de otros países que a lo mejor no tienen mucho que ver, que la realidad económica no es muy comparable. Entonces yo creo que es importante que si vamos a comparar a México, que podamos hacer ciertos comparativos contra sus países pares. Pues de entrada Latinoamérica y con países que estén pues en un nivel de desarrollo parecido. En este caso, un nivel de desarrollo parecido, pues Brasil y Chile son dos países que tienen como mucho mercado, competencia y de desarrollo. Inclusive nuestro sistema financiero es copiado del sistema financiero chileno, el cual es más desarrollado. Todo nuestro nivel comercial por volumen, Brasil vende muchísimo más por el volumen que son, pero en calidad y en alcance y en profundidad de mercado, México es mucho mejor mercado. Colombia, Argentina, Perú, pues son países con los que se tienen algunos convenios. Actualmente en Bolsa de Valores, México tiene convenios con Colombia, Perú. Y bueno, son economías que al final de cuentas están en desarrollo. Si acaso aquí Argentina podría ser un poquito la economía que hoy en día está un poquito más castigada por su devaluación de moneda y por situaciones pues, económicas, políticas, pero bueno, todos los países latinoamericanos expuestos pues a lo mismo. Y veamos cómo se han devaluado las monedas ante el COVID, o sea, cómo está nuestra moneda hoy en día. Si se dan cuenta, finales de febrero y marzo fue la caída. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? Si recuerdan, andábamos ya en 18, 19 y se fue a valer prácticamente más o menos, se fue a valer 21, después se fue 22, 23, 25, 26, inclusive hasta los 26 llegó a tocar. Y lógicamente agudizar este 26 significa que la devaluación de la moneda mexicana cada vez se fue agudizando. Perdón, aquí el peso mexicano es la rojita. Uh-huh. Y su peor momento, pues abril, finales de abril, mayo ha venido una recuperación. Si ustedes ven el peso mexicano, ya ha recuperado fuerza y el tipo de cambio ha podido tocar de nuevo los 21, los 22. Hoy puntualmente regresamos a los 22. Entonces aquí hay una ligera recuperación, pero seguimos con una moneda devaluada, ¿no? Estos tipos de cambio no son muy buenos. Acuérdense que vamos a hablar de perspectivas. Imagínense todos los países, pues normalmente latinoamericanos son productores de algunas cosas, pero sus insumos normalmente no son nacionales. Entonces muchos de los insumos están en dólares y comercializar, producir con un tipo de cambio mucho más alto hace que el producto que se venda en México se encarezca. No le conviene a las empresas que están en México, no les conviene que haya un tipo de cambio tan alto porque sus productos se van a encarecer. Bueno, la producción de los productos se encarecerá
y eso hará que los precios tiendan a subir y el impacto pues lo va a tener que pagar el consumidor. Entonces, en general, todos los países latinoamericanos están viviendo esto. No son productores de los insumos, son, pues digamos que sí hacen la producción, pero normalmente los insumos vienen de fuera, que terminan estando en dólares, y esto tiene una afectación en las economías. Y lógicamente, pues sus monedas que se puedan devaluar. Aquí de resaltar, que creo que es importante, vean el sol peruano. El sol peruano habría que analizarlo, no es el objeto de esta sesión, pero fíjense cómo el sol peruano no ha tenido prácticamente una devaluación. Y el peso chileno sí lo tuvo, pero ya tuvo una recuperación, ya está arriba de cero. Es decir, Chile ya su moneda, digamos que el efecto del COVID en su moneda ya lo pasó, aunque seguimos en toda Latinoamérica con este tema, por lo que no hay que descartar que pudiera haber un rebrote o cualquier mala noticia y que pudiéramos otra vez bajar a los niveles de devaluación de moneda. Pero bueno, al parecer todos los países vamos ya recuperando, lo cual es una muy buena noticia, lo cual nos da la perspectiva de estabilidad, que podríamos estar como tranquilos en cuanto vamos ya en una vía de recuperación. Recuerden, aquí vamos con la siguiente lámina. Estoy atento a sus preguntas. Mm, El efecto del COVID en las bolsas. ¿Qué es lo que pasa con las bolsas? Al final, ya vimos ahorita las monedas, las bolsas igual empezaron a tener pues cierres de operaciones. Todas las empresas, el precio de acción de una empresa depende mucho de las ventas. Si una empresa deja de vender porque está cerrando producción, porque la gente no está consumiendo, porque no hay dinero, pues lógicamente las ventas de la empresa van a disminuir y por ende el precio de la acción y la expectativa de crecimiento de las acciones. Entonces, esto se ve reflejado en las bolsas de valores. La Bolsa Mexicana de Valores, conocida como IPC, que está aquí en verde, pues normalmente este IPC está compuesto por 35 empresas, las más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que la caída de la bolsa, aquí podemos ver que tuvo niveles cercanos al 30%, un 25% de depreciación. Entonces, imagínense como un país que tu moneda se devalúe, más que tus bolsas y que tus empresas que sostienen al país se caigan 25-30%. Esto pues es un impacto como muy fuerte, ¿no? Entonces, la verdad, esto puede ser un efecto aislado en un país. Ahora, imaginen que esto pasa en el mundo al mismo tiempo. Pues que todas las bolsas estén cayendo 25-30% es algo con un impacto muy fuerte. Y esto es en Latinoamérica, porque en Asia y en Europa los impactos fueron mayores, alcanzaron los 40%. Hablando puntual de México, que es nuestro tema, pues como les decíamos, un 25% y ha ido recuperando. Fíjense que ha ido recuperando poco a poco, se ha estabilizado. Aquí ya no estamos poniendo mayo. Mayo recuperó todavía, seguimos la tendencia de recuperación y el día de hoy hubo una recaída muy pequeña. Siempre cuando empieza a haber caídas, hay días que acumula ganancia, hay días que acumula pérdida. Hoy la bolsa ya podríamos decir que tuvo una buena recuperación del menos 25%, pues ya estaremos en un menos 10, o sea, ya hubo entre un menos 10 y un menos 15, ya hubo la mitad de recuperación al menos, un 60% de recuperación. Esto otra vez, vuelvo a comentar, son indicadores que nos ayudan a percibir que todo va mejorando, pero no significa que ya la situación de volatilidad ya pasó. Qué bueno que va mejorando la situación, pero puntualmente en México los casos de contagio y los casos de muerte, y es lo normal que está pasando en Latinoamérica, estamos en máximos. Es decir, la curva no está descendiendo todavía, lo cual incluye un riesgo porque muchos giros y sectores ya están comenzando a trabajar, lo cual podría tener un riesgo de un nivel de contagio más alto y que pudiéramos tener una recaída en niveles de salud y por ende que las empresas decidieran que mejor vuelven a regresar a su gente a sus casas y esto haría que la bolsa cayera. Entonces, no hay que cantar victoria, qué bueno que vemos una recuperación, pero todavía yo esperaría 1 o 2 meses más
para ver cómo desenvuelve el crecimiento de contagios y que verifiquemos que los casos no están incrementando mucho más. Deberíamos de ver este mes, a finales de este mes, que, que empiecen a disminuir y eso sería como muy buena noticia. Pero con las acciones que se están tomando en México, puntualmente, acuérdense, vamos a hablar de México, con las acciones de retomar la economía, de que la gente regrese a trabajar bajo sectores, empieza a haber mucho movimiento cuando el contagio todavía es alto. Esto puede ser contraproducente, ojalá y no, pero hay que monitorearlo. Si fuera contraproducente, pues tendríamos que estar verificando qué impacto va a tener de nuevo en las bolsas y en el dólar. Fíjense el dólar de ayer 10 de junio, hoy 11 de junio, de 21.50 ya estamos otra vez en 22. Entonces, hubo un rebrote ahí fuerte de casos. Entonces hay que estar monitoreando, no hay que bajar las armas, ¿no? Vamos a leer aquí un comentario. Dice, el movimiento que tiene la moneda argentina podría ser más por la situación política que se ha vivido en ese país, además del COVID. Me llama la atención que su caída sea muy pareja porque en la bolsa argentina está recuperando, pero su moneda sigue cayendo. ¿Hay una correlación entre las bolsas y las monedas? Sí, sí hay una correlación. Vamos a regresarnos a esta gráfica anterior. Bueno, aquí vamos a ver cómo se comporta Argentina. Argentina, aquí está, el Merval es la línea naranja. Y fíjense cómo, pues prácticamente lleva la misma tendencia que México. Inclusive México es de los países más fuertes que menos afectación tuvo. Los demás países tuvieron mayor afectación, hasta un 40%. Eh, Argentina tocó aquí estos 40% y ha tenido una recuperación. Su recuperación todavía, fíjense, esto es importante, no es tan alta todavía está en menos 30%. O sea, solamente ha recuperado un 10% del 40% que cayó. Quiere decir que sus empresas no están funcionando bien. Vamos a ver su moneda, si su moneda recuperó más que las bolsas. En el tema de su moneda, el peso argentino no ha recuperado. Sigue en caída libre. Y sí, efectivamente, al comentario que acabamos de leer, sí hay una correlación. O sea, si mejoran las bolsas, debería estar mejorando la moneda. Pero si la recuperación no es muy clara, no va a alcanzar para darle la vuelta a la moneda. La moneda, ahora sí que las bolsas son las empresas. Vamos a poner como prioridades. La prioridad uno, bueno, la primera capa más bien, serían en la economía de un país, serían sus empresas, porque las empresas mueven gran parte de la economía. Entonces, si las empresas van mal, seguramente la moneda se va a ver afectada. Pero ojo, la moneda es mucho más termómetro que las bolsas, porque las bolsas solamente te están hablando de la iniciativa privada, te están hablando nada más de la economía particular de algunas empresas. Y la moneda no, la moneda te habla de la economía del país, es decir, el desempleo, la inflación, las exportaciones, la deuda pública, todas estas variables ya más macroeconómicas, aparte de lo que hacen las empresas, las acciones, pues le dan fuerza a una moneda. ¿Qué quiere decir esto? Para contestar tu pregunta, es la bolsa de Argentina ha recuperado un poco, un 10%. Esta recuperación es en el sector privado, pero lo que está pasando en Argentina es un tema más político, donde otras variables fuera de las empresas, como el desempleo, como las exportaciones, las importaciones, la deuda, eso le pegan a la moneda. Entonces, por más que unas empresas estén mejorando, pues si el país trae problemas políticos, aparte de sus empresas, va a hacer que su moneda siga en caída. Y sí, la moneda argentina sigue cayéndose y es más derivado de sus problemas políticos que de la mejora de las empresas, es correcto, aunque sí hay una correlación. Espero haberte contestado, si sí, coméntame por favor, y si no, ahondamos. Ernesto nos pregunta, ¿consideras que la política mexicana ha hecho un buen manejo de la economía ante la situación? A ver, si la política mexicana ha hecho un buen manejo en la economía. Pues no, mira, desgraciadamente creo que este gobierno está tomando acciones
que, como todo, hay pros y hay contras. Cosas que yo veo que está haciendo bien, pues creo que pensar en un sector que normalmente ha estado desprotegido, pensar en apoyos sociales, o sea, yo me imagino Europa. Europa tiene programas sociales increíbles, ¿no? Donde la salud, donde la educación es muy abierta, muy gratuita, de mucha calidad, donde hay apoyos sociales de desempleo, de madres solteras, de gente adulta, que hay mucho dinero destinado a programas sociales. Esto yo lo veo genial. O sea, esta parte del gobierno y de la política de apoyo a un sector más desprotegido, lo veo bien. Lo veo bien. Lo que veo mal es que ese dinero se obtenga de sectores que están ya produciendo, o sea, de quitándole más impuesto al que produce, así que quitándole al que produce para darle al que no produce. Creo que estos programas sociales son muy correctos, pero deberían estar ese dinero financiado con la creación de nuevos proyectos, creación de nuevas empresas, con la apertura de empresas, de convenios, y al revés, la política mexicana está cerrando convenios extranjeros, está cerrando la inversión extranjera. Hemos escuchado muchos proyectos que han querido venir a abrir a México y se les han puesto trabas, ¿no? Trabas muy grandes, y es al final inversión que iba a resultar en más ingreso, más empleos, que genera más dinero, que es correcto que lo des en programas sociales. Pero si cierras la llave a la inversión extranjera y quieres fomentar solamente una economía local, pues no va a alcanzar a generar estos recursos financieros para poder hacer estos programas sociales. Y estos programas sociales terminan siendo pagados pues con más impuestos. Hemos visto que a últimos meses se está grabando mucho más, se está grabando con una tasa mayor. El ahorro, para nosotros que somos inversionistas, antes estaba en 0.5, subió a 1 y ahora está prácticamente en 1.5. Entonces te están subiendo el impuesto a muchísimas cosas, y creo que esto no es la mejor solución de cómo crear ingresos. De cómo distribuirlos, creo que es bueno, es correcta la intención, pero la manera de cómo hacerlo creo que no es bueno. Y ante esta situación, puntualmente de COVID, que creo que es parte de tu pregunta también, Ernesto, pues creo que abrir la industria, creo que sí, sí es correcto. Creo que para un país como México es mucho más el impacto negativo de mantener a la gente en casa. Entonces creo que aquí la decisión de México, del gobierno, de quitarle un poquito de peso a la parte de salud, creo que es correcta, ¿no? No alarmar de más, intentar decirle a la gente, empiecen a retomar su actividad, creo que es bueno. Creo que eso es bueno con sus precauciones, como lo han hecho la mayoría de los países, ¿no? Espero haber contestado sus preguntas. Si no, aquí lo sigo leyendo si tienen alguna duda. Gracias por sus preguntas. Continuemos. Continuemos. Denme un segundito. Listo. Vamos a ver ahora en México el tema de desempleo, o sea, cómo le pegó esto al empleo. Aquí también vamos a ahondar un poquito en la pregunta de Ernesto acerca de la política. ¿Qué es lo que ha pasado? Fíjense las grandes crisis que han ocurrido en México y en el mundo. En 2020, pues bueno, ya está marcada como el COVID, esta va a quedar en la historia. Tenemos aquí el 2008 y el 2009. Lógicamente el impacto es el 2008 y los empleos se empiezan a perder un poco después, pero es 2008-2009. Esto fue la crisis hipotecaria. Estas cifras son empleo formal, es decir, gente que tenía un empleo formal, que recibía su compensación, que estaba inscrito al IMSS, que tenía todo en ley, pues donde puedes monitorear perfectamente el número de gente que das de baja. Esto ante el 2008 se perdieron 441,000 empleos. Esta crisis ya creó 524,000 empleos perdidos. En 2002, también hay épocas donde al revés, se crea mucho empleo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perder 524,000 empleos, o sea, la única manera por la que un empresario opte por de forma masiva desemplear gente
es porque no está alcanzándole para sostener su empresa. Y tiene que seguir pagando a la gente, pues desgraciadamente va a tener que hacer un recorte, va a tener que escoger la gente más productiva y la que desafortunadamente tenga que ser dada de baja, pues va a ser por razones económicas, no son por razones laborales, porque ya lo hubieran hecho con anticipación. Es un tema meramente financiero. Y aquí en temas de política mexicana, pues muchos empresarios, microempresarios, pidieron en su momento apoyos para poder diferir los impuestos, para poder hacer un programa, para recibir inclusive recursos. Hay sectores que estuvieron pidiendo recursos. En Estados Unidos, no sé si escucharon, hubo un fondo de emergencia y está declarado ese fondo de emergencia es para estas situaciones que apoyan al cine, que apoyan al arte, que apoyan al deporte, que apoyan a diferentes, al agricultor. Y hay estos fondos que son destinados para estas situaciones, para que el empresario y el emprendedor pues pueda sostener sus costos operativos. En México se dice que gran parte de estos fondos han sido ya utilizados en los programas sociales, ¿no? Entonces, como, repito, ¿no? Está bien que se distribuya para programas sociales, pero para el objetivo aquí, que es apoyar al empresario, no se le ha apoyado mucho. Ya ha habido últimamente algunos comentarios donde ya puedes diferir el impuesto, pero les voy a ser sincero, pues fue ya como bajo mucha presión y con mucho tiempo de desfase. O sea, el primer mes, el segundo mes no estaba autorizada esta operación de diferir y ahí tronaron muchos. O sea, hay muchas empresas que ya tronaron y mucha gente que está perdiendo empleo. Si tú como política no apoyas a que esta gente no pierda el empleo, pues, pues se vuelve un hilo pues, y una vuelta sin fondo porque esa gente no aporta a la economía, no consume, no se puede ir un poquito más a la delincuencia. Entonces es un ciclo que no ayuda mucho y ha sido los números del COVID ante México. Entonces, no veo muy claro todavía que muchos empleos regresen en el corto plazo. O sea, imagínense toda la gente de los conciertos, los restaurantes, todavía los restaurantes están muchos muy cerrados. Toda la parte, yo tengo puntualmente un caso de un cliente que es chef y me dijo, oye, la verdad, del 100% que yo ganaba, estoy ganando 10%. O sea, lo que me están dando es el 10% que era mi salario como dado de alta en el IMSS. Todo lo demás yo lo ganaba por propinas, por todo lo que generaba el restaurante y estoy ganando 10% de lo que ganaba. ¿Y qué hace él como chef? Pues si acaso ahorita tiene que reinventarse, tiene que empezar a hacer comida a domicilio, pero ya cosas más personales, pero en su restaurante, que no voy a mencionar cuál es, pero es un restaurante muy conocido, muy grande, muy bien posicionado en México, pues tuvo que hacer esto con sus chefs, ¿no? Entonces, un restaurante que está en Polanco, que está en Altavista, que está muy, muy bien posicionado y desgraciadamente, pues hay gente que está perdiendo empleos y no se puede hacer como mucho porque, pues bueno, hay que darle la situación, ¿no? Este, este es el panorama en cuanto a empleos. Ahora, el panorama en cuanto al PIB. ¿Qué es el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Esto es como muy conocido, ¿no? El PIB, pero mucha gente no entiende bien qué es. El PIB es la producción. Un país tiene empresas, estas empresas producen y este nivel de producción, lógicamente una empresa que produce es porque vende. Si tú no vendes, vas a disminuir tu producción. Si tú disminuyes tu producción, no tiene caso que compres tantos insumos. Entonces las ventas de tus proveedores bajan. Tú como produces menos, no necesitas tanta gente, corres gente. Como consumes menos, tus proveedores venden menos y también van a correr gente porque no están vendiendo lo que tenían que vender. Y si el Producto Interno Bruto baja, es decir, si la producción baja, pues implica esto, implica menos empleos, menos ventas, menos todo, menos exportaciones y menos consumo. Y esto pues pega a las variables macroeconómicas muy fuerte. Vean, 2020, -5%. -5% cuando pues lo normalmente es que una empresa deba estar creciendo al menos, o sea, empresas que crecen doble dígito, es decir, arriba del 10%,
son empresas que producen y crecen muy bien, son buenos negocios. Yo les diría entre el 7 y el 8% es como la expectativa que tiene un empresario, ¿no? Y México, véanlo aquí como un empresario, o sea, al final son empresas macroeconómicas, es finanzas macroeconómicas, perdón, pero se tiene que analizar como una empresa. O sea, un país debe estar creciendo por lo menos pues 5, 6, 7%, ¿no? Que son más o menos los que se vienen creciendo, pero en aquí hay 13, 5, más o menos. En épocas de crisis, 2020, menos 5. 2009, que es 2008, que es la crisis, menos 5. 94, 95, pues a mí me tocó vivirla muy chico, pero pues aquí está la devaluación del peso, ¿no? Seguramente gente más adulta tiene muy claro el impacto de esto. Yo lo tengo claro en cuanto a ver cómo sufrió mi mamá y mi papá ante esta crisis, pero no en mis finanzas personales porque estaba muy chico. Aquí pues ya 83 es mucho más, ¿no? Entonces, y lógicamente, históricamente siempre hay ciclos. Recuerden que una crisis aproximadamente pasa de 10 a 12 años. Pues échenle 83 más 12, ahí está, 95, ¿no? 95 más 12, ¿no? Sería 2007, esta fue 14 años, más o menos, échenle, y esta tuvo 11 años. Entre 10 y 15 años normalmente hay un efecto negativo en las economías. Entonces, todos aquellos que comentan, es que va muy mal el país, esto, pues bueno, también hay que saber que hay cuestiones cíclicas mundiales que pues, las economías tienen que como que tener un reajuste, ¿no? También es parte de lo normal, y todas han estado entre el 5 y 7%, ¿no? Y ¿a dónde vamos a llegar? Aquí hay como que desacuerdo, porque, bueno, pues hasta memes, ¿no? Escuchamos, ¿no? Que crecer un 6, un 4, un 2, un cero a bienestar, ¿no? Ya dijimos, bueno, no, ya no crecemos, ya es bienestar social, pero realmente yo creo que es importante mostrar números negativos cuando los hay. Lógicamente nadie quiere números negativos en nada, ¿no? Ni en sus inversiones, ni en nada, pero pues cuando los hay que saberlos leer. Y las perspectivas económicas, pues que tienen los principales. Lógicamente aquí Banjico, pues fíjense Banjico, pues sí es independiente del gobierno, o sea, sí tiene independencia, pero pues sí tienen que ir más o menos en la misma línea, ¿no? No puede decir Banjico, estamos ganando y el otro que estemos perdiendo, o sea, más o menos tiene que haber cierta, pues digamos que razón con lo que está diciendo el gobierno. Pues bueno, Banjico está declarando menos 1% de crecimiento, ¿no? Entonces esto pareciera que no es grave, pero lo que les comentaba, el PIB que no es subjetivo, no es subjetivo, este es un dato crudo, pues tiene decrecimientos del casi 6%, que están más alineados con el decrecimiento que están diciendo las instituciones financieras. Aquí, Scotia, Bancomer, Bank of America, Citi, Barclays, Goldman Sachs, son instituciones financieras. Estas son internacionales. Pues estas, bueno, son acciones internacionales, pero que están en México con presencia nacional, que entienden muy bien el mercado mexicano, y están hablándote de alrededor de 5% de caída, lo cual hace sentido. Si el PIB está cayendo 5%, pues es normal que un país vaya a caer alrededor del 5% y se manejan hasta 7%. La peor expectativa es 7%. Entre un 5 y un 7% de caída en este periodo tanto de COVID y de gobierno. Aquí también trae un efecto, pues como mencionaba Carla en su comentario, que no solamente es las acciones, va también todo el tema político. Todo el decrecimiento no viene solo desde el COVID, viene un poco también desde el cambio de gobierno que ha tenido ciertas diferencias en opinión, en inversión, y la verdad es que esas diferencias hacen que el inversionista pues no quiere invertir, y el que quiere venir pues no se le ha dejado. Entonces esto pues también va en detrimento de nuestro crecimiento, ¿no? No todo es COVID, ¿no? ¿Qué ha pasado con el CETE? El CETE también es algo importante.
El CETE es la tasa de referencia. Por eso es tan importante, es la referencia de la economía, con otras variables. Es decir, esta no es una clase de macroeconomía, pero si tú quieres ver un país a nivel macroeconómico, deberíamos de estar viendo estas variables que ya vimos. El PIB, el desempleo, el crecimiento, cómo van las bolsas, cómo van las tasas de referencia. Y aquí en las tasas de referencia, nuestra tasa de referencia es el CETE. El CETE, fíjense, esto es también importante, esto me llama mucho la atención. Fíjense cómo el CETE a un mes te paga 5.15 y a un año te paga 5.03. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el CETE paga más dinero si tienes tu dinero poco tiempo que mucho tiempo. Cuando lo normal es que una inversión, entre más tiempo, pues te pague más. Y fíjense cómo no, esto se le conoce como una curva invertida. ¿Qué significa? Que paga mucho más al inicio que al final. Miren, a 3 meses paga más que a 6 meses. Y 6 meses paga más que un año. El plazo que paga menos, o sea, si tú dejaras el dinero un año, es el dinero que menos te va a pagar. Entonces, ¿por qué tendrías un incentivo de dejar tu dinero un año? No habría mucho incentivo. Y la verdad es que ahí, pues poca gente dejaría su dinero un año. ¿Y por qué pasa esto? Porque las condiciones están como muy inestables. ¿Qué es lo que quiere la gente ahorita? ¿Y qué quieren las empresas? Dinero. Quieren que ahorita captar dinero de, oye, dame dinero para salir de esta situación. Yo en 1, 2, 3 meses salgo de esta situación. No quiero tu dinero en un año. Quiero tu dinero ahorita que tengo este problema. Entonces te están pagando mucho más el gobierno, pues para que tú tengas el dinero en un corto plazo. ¿Para qué? Para salir de este tema de COVID, y ya en el largo plazo pues, están pensando que ya la economía puede recuperar y que ya no necesitas el dinero de la gente dentro de un año. Entonces incentivan menos que lo tengas a plazo largo. Ahora, vean cómo se ha comportado el CETE. Aquí pongo una gráfica desde el 2006. En el 2006, más o menos estábamos a niveles muy parecidos a los que llegamos a estar hace unos meses. CETES de 7-8%. CETES de 7-8% que han bajado a niveles de 2, bueno, 4%, 2%. Y a partir del 2015 empezamos a tener otra vez una subida hasta los 8%. Hoy, si queremos una tasa CETE, está en 5% menos el 1.5 de impuesto, es decir, te están pagando más o menos entre el 3.5 y el 4%, que es muy poco. Ahora, ¿qué pasa con el CETE? ¿Es bueno que baje? ¿Es bueno? ¿Qué significa que baje? ¿Qué significa que suba? Si la tasa CETE baja, ¿estás de acuerdo? Tú como inversionista quieres que te paguen tasas altas. O sea, como inversionista prefieres un CETE en 8, en 9, en 10, en 11. Para inversionistas es bueno que suba, es malo que baje la tasa. Ahora vamos a pensar si México es más un país inversionista o un país más deudor y consumidor. De la población son pocas, más o menos se dice que 1 de cada 10 personas son las que ahorran y que invierten, pues es mucho menos, ¿no? Entonces, casi todo, yo te diría que el 80% de la población de México es deudora. Es deudora y está buscando créditos personales en tarjetas de crédito, hipotecarios. ¿Qué es lo que pasa con las tasas? Si las tasas de interés bajan, la tasa de referencia, quiere decir que lo normal es que las tasas de los productos de crédito también bajen. En las hipotecas, no sé si recuerdan, veíamos hipotecas de 12%, de 10%. Hoy ya encuentras de 9% y hasta de 8%. Los créditos de auto estaban en 15, 17%, hoy encuentras de 12, 14%. Créditos personales de 30%, hoy encuentras de 18, de 20, de 25%. Es decir, una bajada en las tasas también baja las tasas de los créditos. Entonces, para el consumidor es bueno una bajada en la tasa porque va a tener más acceso al crédito. ¿Y qué es lo que quiere la gente ahorita en época de crisis? Pues necesita dinero y prefiere, ahorita es una forma de incentivar la activación de la economía. Si tú quieres y necesitas dinero para despensa, para gasolina, y hay un crédito que una institución te da con un crédito a una tasa muy barata, pues vas a tener un incentivo para consumir. En cambio, si el crédito estuviera a una tasa muy alta, lo pensarías, dirías, no, ¿cómo voy a pedir un crédito en situación de crisis que me va a costar 80%?
una tarjeta de crédito, que sí las hay de 80%, pues no va a haber un incentivo para que consumas. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Ante crisis, baja las tasas. Baja las tasas, ¿para qué? Para que la gente pueda tener un acceso más sencillo al crédito y se reactive la economía, porque la gente va a pensar que es más barato y va a consumir, va a empezar a consumir de todo. Pues ya cada quien, ¿no? Algunos canastas básicas, algunos viajes, algunos van a empezar a aprovechar, no sé, los viajes que están ahorita a 500 pesos, pues a lo mejor lo sacas a un crédito, dices, ah, no importa, está muy barato. Pero es una forma de reactivar la economía. La bajada del CETE te dice si un país está considerando que está en una época difícil. Una tasa baja que está bajando te habla de que el país, el gobierno considera que su economía no está activa y necesita reactivarla, necesita incentivarla. Entonces, pues aquí está, ¿no? Ahora, otro tema internacional, las calificadoras. Fíjense aquí, vamos a leer. En el límite, la calificación soberana de México sufrió un nuevo recorte. En esta ocasión le tocó turno a Fitch, siguiendo el movimiento que hizo hace un mes S&P. Estas son las tres calificadoras más importantes. Y la verdad es que eh, un grado de inversión significa una recomendación si es viable o no invertir en un país. Es decir, toda esta inversión extranjera, estas empresas que quieren venir a abrir plantas, que quieren venir a producir a México, lógicamente quieren venir a producir acá porque la mano de obra también es más barata. No es de a gratis, ¿no? O sea, también no es porque quieran venir a abrir mercado y ayudarnos. Pues sí, una empresa también tiene que ofrecer cierto servicio y bienestar, pero también lógicamente tiene beneficios pues fiscales o operativos. Pero bueno, finalmente la recomendación de estas calificadoras que son independientes, que son muy reconocidas, que su labor es dar una opinión sobre qué tan viable o qué tan recomendable es invertir en un país o en una empresa, pues el mínimo grado de inversión es triple B menos. Después de esto sigue C, y C ya no es un grado de inversión. México está a un escalón de convertirse en un país que no es grado de inversión. Y esto es muy negativo, o sea, los empresarios no invierten en países en grados de inversión negativo, en C. Estamos a nada, y esto hay que tener cuidado, porque créanme que Brasil, que Chile, que hay otros países en Latinoamérica, Panamá, que están puestísimos para recibir estos grandes corporativos, para recibir aeropuertos internacionales, para recibir como mucha más infraestructura de comercio, porque tienen las condiciones financieras para que un proyecto pueda echarse a andar. Imagínense el aeropuerto, pues que se echó para atrás. No voy a hacer como mucho, porque la verdad es que desconozco mucho de las cifras, no me meto mucho en esto, pero lo que sí te puedo decir simplemente es que muchos contratos y mucha inversión que ya estaba hecha, pues se tuvo que echar para atrás y esto no es bueno. O sea, esto no es bueno en la perspectiva de un inversionista extranjero, ¿no? Que sepas que puedes venir y te pueden echar los proyectos para atrás cuando ya inclusive empezaste el proyecto, pues esto no es muy sano y México está a nada de internacionalmente ser catalogado como un país no viable. Vamos a leer aquí un comentario de Ernesto. ¿Sería un buen momento para adquirir deuda? Sí, si eres un inversionista que ante la situación actual quiere invertir y el mercado de capitales, o sea, las acciones de México, como que no lo tienen muy seguro, pues creo que invertir en el mercado de deuda es bueno, son bonos, pero estos bonos también tienen una calificación, o sea, hay bonos, es deuda, y si la empresa está solvente, te va a pagar la deuda. Pero si la empresa, hay que revisar, la empresa también te la van a calificar. Y si la empresa tiene una calificación con una perspectiva negativa, tienes que tener cuidado, porque seguramente te van a pagar más. Acuérdense que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces el incentivo es que te van a dar un mayor rendimiento, que cuando el mercado está bien, te paga bien, estás generando buenos rendimientos, pero su riesgo es alto. ¿Y qué quiere decir esto? Que si su calificación de un mercado de deuda, la empresa está mal calificada, significa que te puede incumplir. Y si te incumple, pues por más que sea una deuda, sí te debe, pero no tiene. Entonces te vas a tener que ir a un concurso mercantil y ver pues cómo te pueden pagar.
y ya depende el tipo de deuda que adquieras, pues podrá ser liquidable o no. Entonces tampoco el mercado de deuda crean que es 100% seguro. No sé si han escuchado que los bonos de deuda de Pemex están a nada de ser bonos basura. O sea, que puede ser una deuda que pueda ser incumplible. Entonces, lógicamente, pues ahí entran temas legales de recuperación, pero pues ya es posible. Entonces, pues al final he escuchado comentarios de nuestro presidente decir que las calificadoras que saben, ¿no? Que ellas que saben, pues bueno, estas son las instituciones especializadas en decirte si una institución es recomendable o no. Y ya, es una recomendación. Lo que sí les puedo decir es que por ley, si no hay grado de inversión, una Afore, una institución financiera, no puede invertir en instrumentos con calificación que no tienen un grado de calificación, al menos, pues, por ejemplo, aquí para país, triple B, no puedes invertir. O sea, sí hay reglas de operación donde hay instituciones que no te permiten. Pero, al final, es una recomendación que en algunas instituciones, normalmente en el sistema financiero, no es solamente recomendación, es una regulación. O sea, tienes que cumplir, invertir en papeles que sean bien calificados. Carla nos pregunta, no sé si se refiere más a tomar créditos, porque la pregunta la hizo Ernesto cuando estabas hablando de la baja de tasas en los bancos. Este, Ok, tal vez sí, Ernesto, no sé, me ayudas a confirmar si contesté tu pregunta o si más bien si era, ok, y por ejemplo bienes inmuebles, ok, es bueno tomar créditos para adquirir deuda. Ok, sí, tal vez gracias Carla, pensando que sí es bueno tomar créditos, deuda, o sea, tomar algunos créditos, pues las tasas están baratas. Sí, sí, Ernesto, yo creo que ahorita hay buena opción para buscar instituciones que tengan buena oferta de tasas. Lo único que tienes que tener mucho cuidado es que estás adquiriendo un compromiso a X años a una tasa que es mejor que las que había en otros momentos de mercado, o sea, una buena tasa, pero en una crisis pues hay que revisar bien los flujos de efectivo, o sea, que no te vayas a endeudar eh, con algo que a lo mejor tus flujos de efectivo se vean comprometidos y que no los puedas pagar, no porque las tasas estén malas, sino porque tu giro, tu empresa, está castigado y a lo mejor va a estar medio parado unos meses y eso pues te va a traer a una insolvencia, ¿no? Pero por efecto tasas, sí, sí, sí es buen momento. Y por ejemplo, como dices, los bienes raíces, los bienes inmuebles, sí, estás encontrando tasas del 8 y del 9%, son tasas súper buenas. Yo que fui empleado bancario, tuve tasas del 6% que estaban buenísimas y cuando salí me las dejaron en 8%, que es una tasa buenísima. Que hoy la gente pueda conseguir tasas del 8 o 9%, creo que vale la pena. Si estás interesado en este tema, contáctanos, tenemos ahí, voy a dar un pequeño comercial, pero vamos a poder empezar a poder hacer la intermediación de créditos inmobiliarios, ¿no? Y créditos PYME. Entonces, este producto lo vamos a lanzar pronto. Entonces, eso es un pequeño comercial. Pero sí, sí es buen momento también, ¿no? Continuamos. Mm, continuamos. ¿Qué pasa con las exportaciones? Ya casi vimos todas las variables macroeconómicas de México. Faltan las importaciones, o sea, deberían. México es un país importador también de algunos, pero también exportamos muchas cosas a Estados Unidos. Se han ido haciendo más convenios con Asia. Pero vean las exportaciones. ¿Por qué me enfoco más en las exportaciones que en las importaciones? Porque las exportaciones traen dinero, ¿no? Traen ingreso, la importación saca dinero. Este, entonces, las exportaciones se me hacen más importantes y cayeron un 47%. Entonces, imagínate que las bolsas se caen un 25%, que tu moneda se cae otro 25%, que tus empleos se caen a 500,000 empleos, que tu inflación, bueno, no la puse, ¿eh? La inflación dicen que está en 3%. Esa creo que es la única variable que pareciera positiva, pero lamentablemente no la creo. Pero bueno, pero bueno, las exportaciones, un 47,9 se han caído. O sea, hemos tenido una caída muy, 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 muy fuerte. Y esto significa que los productores mexicanos, aquí ya no solamente están las grandes empresas, ¿no?
pues todos los aguacateros, todo, ahora sí que todo lo que se exporta, pues con las fronteras cerradas esto le está pegando fuertísimo. Y las exportaciones normalmente pues se pagan en dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no están entrando dólares tampoco al país. Esto también hace que el tipo de cambio suba. Y bueno, pues para hacer un pequeño análisis, ya estamos a casi 10 minutos de finalizar. Esta es la última lámina antes de pasar a una sección de preguntas y respuestas que puedan tener. Pues la expectativa, que era parte de lo que decíamos, ¿no? Oye, ¿cuál es la expectativa del tipo de cambio, ¿no? Todas estas variables macroeconómicas, ¿cómo se determinan, pues, digamos que concretizando a un tipo de cambio? Y pues miren, el tipo de cambio en general pues va a ser creciente en México. Sí va a tener sus años donde existan épocas fuertes de México o épocas no fuertes de Estados Unidos, o ambas, es decir, que el tipo de cambio se relaje porque México está mejorando o porque Estados Unidos está empeorando, o las dos al mismo tiempo. Se marca normalmente en un análisis sencillo de resistencia y soporte, pues marcaríamos, más o menos aquí les voy a explicar un análisis técnico muy sencillo, que es marcar los puntos, poner una línea donde abarques los puntos máximos posibles. Aquí tenemos punto máximo, punto máximo. Lógicamente este punto máximo, si yo pongo una línea acá arriba, pues no voy a tocar ningún punto más que este. El chiste es tocar los más posibles. Aquí toco uno, dos, tres, todos estos, ¿no? Cuatro, cinco y todos estos. Aquí toco muchísimos puntos máximos y los puntos que nos salimos normalmente son puntos de situaciones de crisis que no son normales, ¿no? Pues normalmente aquí va a estar el 2008, aquí va a estar como épocas como diferentes. Mira, aquí donde está el top pues es 2008. Aquí. Y al revés, una línea que toque la mayor línea de puntos mínimos. Aquí la pudimos haber recortado un poquito para tocar todos estos, pero hubiera dejado de tocar todos estos. Entonces, este es un buen soporte y resistencia. Y el tipo de cambio, la expectativa es que pasando el tema de COVID, que es ya no esté, lógicamente, en los niveles que teníamos, que son los 18.50 y los 19. Estos, yo diría, olvídense de ellos. Como rango mínimo y promedio entre el 19 y el 22, se debería tener una expectativa media de 21.50. 21.50, un nivel promedio, ¿qué significa? Que con una desviación de más menos 0.7, o sea que puede estar como aquí fluctuando. Ajá, o sea que va a estar fluctuando. Si le resto y le sumo 0.7, quiere decir que la expectativa que tengo, esta es mi expectativa, no es un estudio hecho por alguna institución, es mi expectativa. Yo veo el tipo de cambio después de COVID, cuando esto se empiece a normalizar, lo veo en mínimos de 20.80 y máximos de 20.22.22, que es más o menos a lo que estamos. Creo que todavía puede bajar un poco más cuando se normalice todo esto, pero como ven ya los 18.50, los 19.50, pues ya no los veo, ¿no? Entonces, quien pudo invertir bien, quien no, pues ir agarrando estos dólares baratos y ir diversificándose, como dicen. Aquí hablamos de varios productos. Y en AvaTrade, pues tenemos la ventaja de que tenemos estos productos, o sea, tenemos el mercado de divisas, tenemos los dólares y podemos canalizar toda la situación que estamos viviendo en México, protegiendo nuestros ahorros en instituciones que tengan el dinero en dólares. Ya el tipo de producto y el tipo de riesgo, pues ya depende de un análisis más de perfil de cliente, de qué es dónde se siente más cómodo, y ya la diversificación, pues ya nos podríamos sentar a platicar, ¿no? Pero, pues básicamente esto es un análisis que con gusto preparamos para ustedes con las principales variables macroeconómicas del país, con la expectativa del tipo de cambio y con todo gusto estamos para atenderles. Tenemos ahora en AvaTrade posibilidad de abrir cuentas demos y de mandar señales. Quien esté interesado en aprender a hacer trading puede contactarnos para decirnos, oye, pues a mí me interesa una cuenta demo, me interesa que me manden señales y que vayan poco a poco practicando y hacer estas operaciones que puedan irse permeando de las variables macroeconómicas que se tienen que analizar para hacer una operación financiera, ¿no? Dejo aquí mis datos de contacto, nuestra página www.bisayon.mx, teléfonos de contacto, el celular es el personal, pueden escribirme a WhatsApp sin ningún problema,
Todas nuestras redes sociales son Vision Makers. Así nos aparecemos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos pueden contactar. Y el teléfono de oficina, pues ahorita estamos trabajando en casa. Y pues listo, no me queda más que agradecer su tiempo, su confianza y destinar unos minutos para resolver dudas. No sé si tengan algunas otras dudas que aquí los pueda leer y que pueda aclarar y los leo y agradecerles mucho su tiempo.